tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Buenos días a todos los presentes y supongo los que también están allá atrás de la cámara por Zoom. Buenos días a todos, bendiciones a cada uno. Que el Señor bendiga este día, que bendiga sus vidas y sobre todo que al compartir la palabra y al compartir esto, la idea es que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y que la palabra pueda penetrar en nuestra alma y pueda ser allí un lugar donde resida y quede como consejo de Dios en nuestra vida para nuestra edificación. Cantábamos hace poco que queremos conocer más a Jesús. En verdad, cada vez que compartimos la palabra, la idea es que a través de este conocimiento de la palabra, Cristo, como el Señor de nuestras vidas, se vaya cada vez revelando más y más y lo vamos conociendo más profundamente a Él. El tema que estamos desarrollando es continuidad de el tema del domingo pasado, que es acerca del carácter. ¿Ya? Nos resultó más largo de lo que imaginábamos, pero creo que es bueno ir aclarando muchos términos que nosotros en el día a día, cuando leemos nuestras Biblias, hay tantas cosas que leemos, tanta palabra que hay en la Escritura, pero que en realidad la leemos y no la entendemos. ¿Ya? Compartía antes de comenzar la reunión con Jani, unas hermanas, y le decía, el gran problema que tenemos en la iglesia hoy día, el problema que arrastra a la iglesia de este tiempo, es que escucha muchas prédicas y la iglesia misma quizás lee bastante. Pero el gran tema es la misma pregunta que le hizo Felipe al eunuco, allí en el desierto, cuando el Espíritu de Dios lo llevó a ir al desierto y unirse al carro del eunuco, ¿no es cierto? Allí el Espíritu de Dios hizo que Felipe le hiciera una pregunta muy sabia al eunuco. El eunuco leía, ¿no es cierto?, acerca de Isaías, leía al profeta Isaías y del relato que el profeta Isaías hacía acerca de, ¿no es cierto?, la muerte de Jesús. El eunuco leía, pero no entendía. Y Felipe hizo la pregunta exacta, ¿pero entiendes lo que lees? Y creo que esa misma pregunta hoy día es válida para la iglesia. En verdad, cuando tomamos nuestras Biblias, las abrimos y leemos, ¿entendemos lo que leemos? Nosotros el año pasado, entre paréntesis, estuvimos compartiendo el libro de Juan, ¿no es cierto?, el Primera de Juan, que fue, creo, una palabra que trajo mucha bendición para muchos. Y, sin embargo, hay mucha terminología ahí que en realidad, si nosotros la estuviéramos revisando una por una, tendríamos que tener a mano un diccionario, ¿no es cierto?, y para los más eruditos un par de diccionarios, qué sé yo, griego-español, para ir entendiendo en realidad lo que la Escritura dice. Y cuando el Señor puso en mí el tema del carácter, yo dije, Señor, ¿qué voy a hablar de eso? Y empecé a ver y me empezaron a llegar textos y lo primero que dije, bueno, ¿qué es tener carácter? Que fue lo que vimos el otro día. Y esta fue la definición, y esto es un repaso solamente, es la capacidad de la persona para regular, fíjense que estos términos, para regular y adaptar su conducta en diferentes situaciones, en función de sus valores y objetivos. Cosa que hoy día, si nosotros ponemos este término y lo ponemos tanto dentro de la iglesia como en el mundo, ¿no es cierto?, natural, vemos que el carácter es un gran problema y que no se ajusta a esto. No se ajusta ni a valores ni a objetivos. ¿Ya? Definimos tres cosas esenciales que son
y que deben de estar presentes y ser continuos en la vida de un discípulo. Dice que el carácter de la vida de un discípulo está compuesto de integridad, de pureza y de honestidad. Fíjense, 3 cosas esenciales que deben estar en nuestras vidas. No es que deben estar presentes en la vida de las personas, no, es en nuestra vida. En nuestra vida debe estar presente la integridad, la pureza y la honestidad. Y veíamos que era integridad, es ordenar y vivir nuestras vidas conforme a los mandamientos de Dios. Fíjense, eso definíamos como integridad. Un hombre cristiano, más bien un discípulo, un hijo de Dios, un hombre de Dios, debe ser íntegro. Y esa integridad la va a demostrar porque vive conforme a los mandamientos del Dios en el cual cree. Pureza es vivir en santidad, apartado del pecado y de sus obras. Pureza. El pecado nos rodea y está presente en nuestras vidas todos los días. Estoy solamente recordando cosas. Honestidad. Ser honrado, sincero, veraz, sin engaño, en todo momento. Ojo, en todo momento. No en el momento que me conviene y en el que no. Sino que el hombre honesto, la mujer honesta, es honrado, es sincero, nótense. Es veraz, sin engaño, en todo momento o en todo tiempo o en cualquier circunstancia. ¿Ya? Es lo que definíamos, cosas muy básicas que estábamos definiendo. Entonces, vamos a ver, ese era el carácter de un cristiano, pero hoy día nos vamos a enfocar en ver cuál es el carácter de los hombres con los cuales nos relacionamos, con los hombres, digamos, naturales. El hombre común, el hombre de mundo, como decimos, ¿no es cierto? Entonces, para poder entender también la sociedad en la que estamos viviendo. Me quedó marcado mientras orábamos este martes, una hermana oraba y decía, Señor, ¿cómo es que hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a ser una sociedad, Señor, tan violenta, una sociedad tan fría, una sociedad sin sentimientos? Dentro de las noticias que vi esta semana, vi que había un grupo de muchachos, 4 o 6 creo que eran, imagínense, 4 o 6 muchachos, asaltando a un anciano de 80 años para quitarle su auto. Usted tome este hecho y retroceda a lo mejor solamente 10 años atrás. ¿Era tolerable esto antes en este país? Nadie se podría imaginar que a un anciano de 80 años alguien lo podría asaltar en forma violenta. Cero respeto, cero consideración. Fíjense, esto nos empieza a reflejar la sociedad en la que vivimos. ¿Pero por qué? Que la Escritura nos diga qué es lo que está pasando. Fíjense. Y voy a volver a leer Timoteo, segunda de Timoteo, para los que están siguiendo en sus casas, tengan sus Biblias, tomen apunte, repasen, oren al Señor y díganle, Señor, quiero entender esto y quiero ver cómo esto se aplica en mi propia vida, partiendo por mi propia vida. Pero Señor, enséñame. Recuérdense,
Esta es palabra inspirada por Dios, me refiero a la Escritura. Y esa palabra tiene el objeto de enseñarnos, de corregirnos, de redarguirnos, de instruirnos en justicia. ¿Ya? ¿A quiénes? A los que en verdad amamos al Señor, a quienes en verdad andamos en temor reverente delante de Él. ¿Ok? Esto es lo que dice el Señor en su palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos postreros. Los tiempos son peligrosos. Estamos viendo cosas que, como les decía, hace 10 años atrás eran impensadas. ¿Cómo se meten a la casa de alguien? Un grupo de personas echan abajo una reja a la puerta y entran y roban todo. Y ojo, no puedes tocar a esas personas, porque si tú las tocas, les haces daño, vas tú preso y él queda libre. Fíjense, la justicia de los hombres. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, fíjense cómo los empieza a describir. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjense el listado y la descripción de estas personas. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjense, ojo, este no es mi consejo, no es el consejo que le puede dar un pastor. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Ok? Fíjense, Pablo está instruyendo ¿a quién? A Timoteo. Ojo, como dije la semana pasada, Pablo, el apóstol de los gentiles, o sea, el apóstol que Dios levantó para que nos enseñara a nosotros, pueblo ignorante. Si alguien se ofende con esa palabra, no se preocupe, porque todos somos ignorantes. En parte conocemos y en parte ignoramos. Todos somos ignorantes. Y el pueblo gentil, que somos nosotros no conocíamos nada de Dios, y Dios levantó al apóstol Pablo, un hombre erudito, y lo hizo apóstol de los gentiles para que él nos transmitiera la verdad de Dios con la sabiduría que el Señor le dio a Pablo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo destaco? Porque creo que debemos de tomar en cuenta las palabras de un hombre que Dios lo levantó de esta manera. ¿Para qué? Para enseñarnos e instruirnos a nosotros. Fíjense, capítulo 3, versículo 1.
También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya vamos a ir desmenuzando versículo por versículo para ir entendiendo por qué. Recuérdense, vengo diciendo hace tiempo y lo hemos dicho varias veces aquí. Leemos la Biblia y no entendemos lo que la Biblia dice. Leemos y hacemos una lectura plana, pero nunca nos detenemos para decir, bueno, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué significa esto? ¿De qué me está hablando? Porque si no entiendo, entonces, ¿cómo voy a poder entender y visualizar la sociedad que tengo delante? ¿Cómo voy a entender a las personas? ¿Cómo voy a entender por qué actúan de la manera si no entiendo lo que ellos están diciendo? ¿Ya? Fíjense, 2 Timoteo 3:1 nos dice, y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ok, ¿por qué me dice que vendrán tiempos peligrosos? ¿Qué me dice Timoteo 4, 1 al 3? 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Fíjense, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cielos. 1 Timoteo, ahora estamos desarrollando, ya leí a ver. Tiempos difíciles lo está desarrollando, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere tiempos difíciles? Ya leí Timoteo capítulo 3, versículo 1, y ahora vamos a agrandar, digamos, la comprensión de qué nos está diciendo la Escritura. Vamos a amplificar, gracias el entendimiento, ¿ok? Entonces, fíjense al respecto, ¿qué nos dice Timoteo 4, 1 Timoteo 4, versículo 1 al 3? Respecto a estos hombres. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Nótese, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Les parece suave esta palabra? No, pero no la diga. ¿Es firme o no? Nótense, el Señor, mientras nos enseñaba y nos instruía, en un momento Él nos enseñó y nos dijo esto, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. O sea, el Señor no va por las medias aguas. Nosotros estamos tan acostumbrados que los predicadores, para tener público, para no ser tachados de hombres duros o condenatorios, entonces rebajamos la palabra y buscamos palabras que no sean tan fuertes, que la gente no se sienta mal. Entonces acomodamos prédicas, ¿para qué? Para que la gente se sienta bien y el lugar esté lleno. ¿Es eso lo que debemos de hacer? Fíjense, la palabra que tiene que ser lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino es como está escrita. No como nosotros la queramos acomodar. Ningún predicador, no importa el título que se ponga en la frente, ningún predicador, desde un apóstol hasta el hombre más humilde que abre la boca para predicar el evangelio, ninguno tiene poder ni autoridad para cambiar la palabra. Ni siquiera los ángeles. ¿Ok? Entonces, por eso cuando estoy leyendo, quiero que le tomemos el peso a la palabra. Y además, fíjense en esto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Cuando usted ve gente que enseña burradas, literalmente, cayeron ya dentro de esto. Escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Le pregunto, ¿esa gente de dónde es? ¿Esa gente es de afuera del mundo o es gente que estaba acá adentro? De adentro. Perdón.
Es gente de dentro. Es gente que está dentro de las congregaciones. Ojo con esto, fíjense. Por eso les repito, ¿se dan cuenta de que leemos y no entendemos? Fíjense, esta gente está dentro de las congregaciones y salen de las congregaciones, pero salen enseñando engaños, mentiras. ¿Por qué? Porque se apartaron de la verdad de la palabra y empezaron a escuchar espíritus engañadores y finalmente a doctrina de demonios. Pero esa gente salió de aquí adentro, de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no se acostumbraron y no fueron instruidos en la palabra de verdad. Mire lo que sigue. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. No voy a dar más ejemplos, porque ya ustedes los conocen. Fíjense, pero fíjense, esta gente que está hablando aquí no es gente inconversa, no creyente, es gente que salió del medio de nosotros, que salió de las congregaciones. Ojo. Entonces, fíjense, estos hombres, el carácter de estos hombres engañadores, perversos, nótense que la Escritura no me está hablando del hombre del mundo. Naturalmente están incluidos, pero estos están saliendo del medio nuestro. Entonces son más peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque esto le dicen, hermanito, hermanita. ¿Sabe que Dios me reveló esto? ¿Sabe que Dios me dio esta palabra? ¿Sabe que tengo esta profecía? Decía yo la semana pasada, hoy día se ha levantado una cantidad de hombres y mujeres creyéndose profetas. Y cuando usted los pasa por la Escritura, ni siquiera alcanzan para discípulos. Ni siquiera alcanzan para discípulos. Porque un discípulo es reverente. Es un hombre reverente que escucha al Señor, reconoce sus debilidades y le dice, Señor, ayúdame, aquí estoy, ayúdame. Quiero servirte, quiero ser fiel. ¿Ok? Vamos a Timoteo 3:2. ¿Qué dice Timoteo 3:2? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, nótense. ¿Quién te ha puesto en primer lugar? El hombre que es amador de sí mismo. Siempre soy yo, segundo yo y tercero yo. Y después de, a lo mejor quizás, los demás. Pero es un egocéntrico. Todas las cosas giran alrededor de él y él procura ser el centro de todos y ser el líder. Por eso no me gusta la palabra líder dentro de la iglesia. Porque en la iglesia hay servidores. El Señor dijo que tenía hijos, discípulos y siervos. Búsqueme la palabra líder dentro de la iglesia, dentro de la Escritura. Entonces, si busco la palabra discípulo, hijo de Dios la encuentro. Y la Escritura me describe cómo es un hijo de Dios. Y si busco un discípulo, la Escritura me describe cómo es un discípulo y la Escritura me describe cómo es un siervo, ¿o no? Entonces, fíjense, son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjense. Manifestación del carácter de los hombres de los últimos, de los tiempos postreros. Estos son el carácter de los que están, de los que no son. Ojo,
Están dentro de las iglesias y están fuera de las iglesias. Esto, ¿por qué? Porque a medida que vamos desarrollándonos, nos vamos a ir dando cuenta que esta gente está, pero nunca han sido. Y se visten de un manto religioso y de una postura religiosa. Lobos con piel de ovejas, gavilanes vestidos de paloma. ¿Usted sabe lo que es un gavilán vestido de paloma? ¿Ya? ¿Qué come el gavilán? Come palomas, come carne, come carroña. ¿No es cierto? Come carroña. Entonces el gavilán se viste de paloma y dice, quiero ser como paloma. Pero ve que la paloma, puras miguitas de pan, puro granito y nada más. Pero cuando vio el pedazo de carroña en el suelo, por su naturaleza, se queda con la carroña. Claro, la paloma ni siquiera va a mirar la carroña, porque ella no se alimenta de carroña. No está en su naturaleza, no le llama la atención. Pero el gavilán que está vestido de paloma, sí. Al momento que vio la carroña, todo lo que está en su naturaleza ¿no es cierto?, se prendió y va sobre la carroña, porque es su naturaleza. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay hombres y mujeres metidos dentro de la iglesia, pero van a actuar conforme a su naturaleza porque nunca han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, nunca han rendido sus vidas a Cristo. Nunca. Y van a ser exactamente igual que uno que está en el mundo. Exactamente igual. Son carnales. No, son hombres naturales. Son hombres naturales. Fíjense, ¿qué nos dice 2 de Pedro 2:3? Dice, y por avaricia, fíjense, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Insisto, están metidos dentro de la iglesia. Están metidos dentro de las congregaciones. Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vuelvo a decirle, la palabra es medio tibia o es cortante, es sí, sí o es no, no. Fíjense, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ustedes se acuerdan de, ¿cuántos se llamaban estos de vida de Cristo? No me acuerdo cómo se llamaba una iglesia que se suponía que era de brasileros, que estaba por la estación central, ¿se acuerdan? Tremenda iglesia. Deje sufrir. ¿Era? Pare de sufrir. Pare de sufrir, pare de sufrir. Fíjense, conocí gente que iban y le decían, usted me da 5,000 pesos, ponga aquí 5,000 pesos y nosotros le vamos a dar esta agüita. Y cuando usted llegue allá, tenga su momento de oración, se echa de esta agüita y Dios le va a bendecir. O llévese esta... Eran puras cuestiones que rayaban en la hechicería. Ojo. ¿Cuánta gente había dentro de esos templos? Era un templo que había ahí, creo que era como para 3,000 personas. Lleno. 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 3,000 personas ahí. Lleno. Usted predicaba el Evangelio. Tenía 160 personas. Miren. Miren a su alrededor. Aquí no hay 3,000 personas. La palabra. Entonces empecemos, esto que nos ayuda a entender lo que la Escritura dice. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Vi en la pandemia a pastores que decían yo tenía un número de tantas personas. Vino la pandemia y los primeros que salieron arrancando eran mis líderes. Me quedé solo.
Y de los tantos que tenía, hoy día tengo 15 personas. Amados, la palabra, si no amo la palabra, si no creo a la palabra, esta gente está dentro para hacer todo esto. Romanos 1.30, ¿qué dice Romanos 1.30? Fíjense, sigue agrandando la lista. La característica de estas personas, el carácter, la forma como son estas personas, ojo, es para que los vamos reconociendo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Usted, cuando vaya, léase el capítulo 1 de Romanos y lea el justo juicio de Dios. Y lea la lista que da Romanos ahí de cómo son los hombres naturales. Y va a ver todo esto ahí mucho más grande. Y va a entender también por qué la conducta que tienen hoy día las naciones. Y por qué aún las autoridades promueven las leyes que promueven, porque estos hombres han decidido no tomar en cuenta a Dios en nada. Son sus propios dioses y se levantan como dioses en favor de otros y dictan leyes y normas para que los hombres vivan conforme a esas normas y leyes. Por eso usted ve la corrupción que hoy día tienen las naciones. ¿Por qué? Porque dejaron de lado al Señor. Amén. Entonces, algunos temas ahí. ¿Qué es un detractor? Porque leímos, ¿no es cierto?, dice detractores. Bueno, ¿y qué es un detractor? Usted lee su Biblia y esa palabra la leyó. ¿Qué es un detractor entonces? Explíquemelo. Es un adversario que se opone a una opinión y descalifica todo. Dios no existe. La religión no sirve. Los que somos más viejos. Pero en cosas simples, muchas Sí, veces. pero por supuesto. Integrando los puntos más, o sea, Dios no existe, pero si está en medio nuestro, un detractor, oye, esta palabra de compartir nada que ver. Exacto. No, esta palabra no es para este tiempo. Esto es para tiempos pasados. Esto no es así. Hoy día la sociedad cambió. Los hombres cambiaron. La mente, ya no pensamos así. Detractor. Son otros tiempos. Sí. Detractor. Fíjense, en la década del 70, grupos políticos tenían como gran eslogan, la religión es el opio de los pueblos. Los más viejitos se tienen que abordar. Sí, pero hasta el día de hoy. Eso era en China. No, Ahí nació eso. no, eso nació en Rusia. Fíjense, las religiones son opio de los pueblos. ¿Qué es lo que es el opio? Es una hierba que te adormece como la cocaína de los... Exactamente, que te mantiene, es una droga que te mantiene en un estado ahí que te deja como impensante, que a todos dices que sí. Ojo, pero luego que ellos han sido perseguidos, ¿a dónde se fueron a refugiar? ¿A dónde fueron a buscar refugio? A las iglesias que representaban esa religión que para ellos antes era opio. Y ahora con toda su hipocresía fueron a buscar refugio allá. Ojo, el hombre es hipócrita, por eso está ahí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a Timoteo 3.3, 2 Timoteo 3, condición interior del hombre. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno.
Todo lo que viene de parte de Dios y todo el consejo que viene de parte de Dios, Dios no existe y con eso borro todo lo que venga de parte de Dios. Pero fíjense, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes. ¿Qué es una persona interperante? Perdón, antes, sin afecto natural. ¿Entendemos qué es sin afecto natural? Fíjense, insisto, esto no es para que nos avergoncemos, esto no es para decir usted, no. Esto no es para avergonzar a nadie, pero es para que veamos nuestra propia realidad. O sea, usted y yo leemos la Escritura, pero si nosotros no la leemos con atención y no decimos, a ver, pero ¿qué significa esta palabra? Y no nos hacemos preguntas tan básicas como esta, vamos a leer 1000 veces, pero ¿qué entendemos sin afecto natural? Y si alguien que no conoce al Señor y está interesado me dice, ¿sabe qué? A mí hay una palabra que me llama la atención, dice sin afecto natural. ¿Qué quiere decir eso? Usted ha leído mucho la Biblia, explíquemelo. ¿Qué le dice usted? Si ese es el tema. ¿Entiendes lo que lees? ¿Se fijan que la pregunta de Felipe es tan actual, pero ¿entiendes lo que lees? Fíjense. Y nosotros se supone que tenemos que enseñarle la verdad a las personas. Y si me hacen una pregunta, tengo que tener una respuesta. Y una respuesta acorde a la Escritura, no a lo que se me ocurrió en el momento. Entonces, ¿qué es sin afecto natural? ¿Cómo reconozco, por último, a una persona sin afecto natural y puedo decir, esta persona no tiene afecto natural? Y en esta sociedad hoy día nos estamos llenando de gente sin afecto natural, pero las podemos visualizar, podemos entender el por qué decimos esto. Ahí, sin amor. Sin amor. El afecto natural es el amor. Toda madre o padre o hijo, ¿no es cierto?, abuelo, abuela, tío, tiene un afecto natural por su gente. Pero ojo, aquí la Escritura me está diciendo que vamos a empezar, estamos viendo en los postreros días a una sociedad que cada vez se manifiesta más esta falta de afecto natural en la sociedad. Y aún dentro de las congregaciones, e insisto, después vamos a ver por qué. Dice, sin amor, vacíos, sin apego. ¿Y tú? No. Ese es el hombre que vive por sí y para sí y él es el centro del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene afecto natural. El centro de todo es él y punto. ¿Okay? Hay un efecto de ese tema que tiene que ver con, en general, los jóvenes que no quieren tener hijos. ¿Ya? Quieren tener Bueno, claro, no quieren tener hijos. Y todo lo que signifique Responsabilidad. responsabilidades. Se elude. Responsabilidades. Claro, es más fácil tener un animalcito, un perrito, porque le genera menos responsabilidad que tener hijos. Exacto. Fíjense, interperante. ¿Qué es una persona interperante? ¿O eso era para aquellos tiempos cuando se escribió, cuando se escribió la Escritura y no es para ahora? O sea, nuestra sociedad no tiene personas interperantes. ¿Qué es interperante? Falto de templanza, son personas desenfrenadas en su forma de actuar y de vivir. Fíjense, faltos de templanza. Una persona templada, ¿cómo es? Una persona equilibrada. Pero el destemplado, por eso, ojo, por eso las conductas que estamos viendo. Lo que yo les decía, imagínense, 4 o 6 muchachos asaltando a un anciano de 80 años y golpeándolo. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Implacables. Ya. Gentes vacías. Faltos de templanza, son gente desenfrenada, no les importa nada. El centro de todo son ellos. El bien de ellos, lo que está bien para ellos y punto. Los demás no existen. Es la sociedad. Ojo, de esto es lo que nos tenemos que cuidar dentro de la iglesia. Por eso
en la iglesia tenemos que empezar a orar y decir, Señor, ¿sabes qué? Vuélvenos al primer amor. Porque necesitamos ser familia. Ser familia. Ser familia. Donde nos amamos, donde nos cuidamos, donde nos ayudamos, donde nos protegemos, donde estamos el uno dispuesto para el otro, porque la familia es así. Esto es todo lo contrario, ¿ok? ¿Algún texto que nos ayude más en eso? Ya lo leí, Romanos 1:31 ya lo leímos. Vamos, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué más? Fíjense, porque estas son las conductas, ojo, que estamos viendo hoy día dentro de la sociedad y que también en muchos casos se replica dentro de las congregaciones, porque esta gente está también dentro de las congregaciones, que tienen una apariencia de piedad, pero nunca han conocido a Cristo. ¿Ok? Implacable, eso lo entendemos, el término implacable lo entendemos, ¿no es cierto? Son inflexibles, son severos, son duros. La persona implacable es así, una persona inflexible. Es inmisericordia. Es lo que antiguamente hablábamos del carácter del sargento, ¿no es cierto? Dices, va, y si, no me importa si perdí un pie, un brazo o la vida, pero mi orden se cumple. Implacables. No hay misericordia, no hay bondad. No hay gracia, no, nada. Es lo que yo digo y se acabó. Ojo. ¿Ya? Vamos a Timoteo entonces, 3:4. Conductas caóticas. Fíjense. Seguimos describiendo el carácter de los hombres de los últimos días. Impetuosos. Se mueven de modo violento y rápido. Vean ustedes las conductas. Llenos los noticiarios de asaltos, muertes, asesinatos. Véanlo. Se mueven de modo violento y rápido. Son impetuosos. Infatuados. Es como el humo, sin contenido. Tienen una mentalidad confusa, un extravío moral, una conducta limitada. ¿Ah? Eso es Timoteo 3:4. Estamos explicando Timoteo 3:4. Conductas caóticas. ¿Por qué la gente es así hoy día? ¿Nos salió el texto de... Ya. ¿Qué dice? Fíjense, esa es la conducta. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Fíjense, esa es la sociedad, amado, en la que nosotros hoy día estamos viviendo. Esta es nuestra sociedad. Y ojo, no es solamente aquí en este país. Este es el carácter de los hombres en el mundo. Ustedes pueden entender que un hombre gente que va pasando en la calle y de repente un hombre saca un cuchillo y empieza a apuñalar sin sentido alguno a los que van pasando. Vean, esto es lo que tenemos hoy día como sociedad en el mundo. Este es el mundo real en que estamos viviendo. ¿Ya? Esas son sus conductas. ¿Ya? Fíjense, ¿qué dice Segunda de Pedro 2:10? ¿Cómo los describe? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, fíjense, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, ojo,
vuelvo, esta gente tiene conocimiento de Dios, tiene conocimiento de la palabra. Esto es terrible. ¿Saben que es gente que está dentro de las congregaciones? Ojo. Y por eso el modo en que están descritos, fíjense, es terrible porque, imagínense, se mueven de modo violento y rápido. Los infatuados es como el humo, sin contenido. Fíjense, no tienen adentro nada, son gentes vacías, sin emociones, sin sentimientos, ¿ya? No una mentalidad confusa. Lo que piensan no son claros en lo que piensan, ni permanecen en sus pensamientos. Tienen un extravío moral y una conducta limitada. O sea, de esta gente uno puede esperar cualquier cosa. Si hay algo que hasta aquí, y yo no sé si ustedes lo han visto, si hay algo que hasta aquí, agradezco al Señor, que hasta aquí no se han destapado dentro de las iglesias protestantes violaciones, tanto a personas adultas, pero más terrible para niños. Más terrible si esto fuera para niños, ojo. Hasta aquí esto no se ha destapado ni se ha dado a conocer. Pero piensen que esto, el día que eso se destape, si se empieza a ocurrir, ustedes saben cómo la gente incrédula va a apuntar a la gente cristiana y decir, ve que son todos unos mentirosos, ve que esto es pura palabrería, ve que esto no sirve para nada. Fíjense cómo eso va a invalidar el Evangelio. Si no, miren ustedes, cuando se destapó toda la pobreza, lamentablemente dentro de la Iglesia Católica, donde se destaparon sacerdotes y monjas con conductas aberrantes. Católicos que decían nosotros somos el 80%. Pregúntese usted cuántos son hoy día los católicos. Nótense que esas conductas de los liderazgos dentro de la iglesia, mal llamados liderazgos, cómo afectan después, ¿no es cierto?, la verdad. Porque la gente hoy día, a causa de eso, no quiere creer. Porque cuando tú les hablas, les dices, ¿y cómo los curas que hablan tanto de Dios? Entonces al momento que se destapen dentro de la iglesia protestante, van a decir, ¿cómo los canutos? ¿O cómo los evangélicos? Entonces, eso es una mentira, te van a decir. Entonces, fíjense, eso cómo impide que el evangelio, cuando es predicado, sea creído, por causa de las conductas de los hombres. Fíjense el daño que hace esto a la verdad. ¿Ok? Vimos Pedro 2.10. Veamos Filipenses 3.19. ¿Qué nos dice Filipenses 3.19 al respecto? Fíjense, el fin de los cuales, ojo, el fin de los cuales será perdición. Nótese lo cortante que es la Escritura con la conducta de esta gente. El fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero le decimos hermano, hermanito, hermanita. Muchos de estos, insisto, están dentro de la iglesia. Tiempos difíciles. Por eso la Escritura, cuando nos habla de tiempos difíciles, nos está advirtiendo de esto, de la conducta del carácter de los hombres de los postreros días, que no están solamente allá afuera, sino que están metidos acá adentro. ¿Ya? Vamos a 2 de Timoteo 3:5, que dice, apariencia engañosa. ¿Qué dice el texto? Que tendrán apariencia ¿de qué? Piedad. De piedad. Pero negarán la eficacia de ella,
A estos evita. O sea, no tengas relación con ellos, no te comuniques con ellos, déjalos de lado. ¿Tan cortante es la Escritura? ¿Tan cortante es? Usted lo está viendo. Fíjense, que tendrán apariencia de piedad. Pero si es el hermano, pero si el pastor, no, pero si él era líder de la iglesia, pero este era apóstol, y este otro era profeta, y el otro evangelista. Pero fíjense, son hipócritas. Solamente tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a través de sus propias conductas. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses, perdón. Entendemos lo que es piedad, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué es piedad? ¿Qué es piedad? No, piedad no tiene que ver con misericordioso. La piedad tiene que ver con la devoción a las cosas santas. Fíjense, piedad tiene que ver con la devoción que se tiene hacia las cosas santas, o sea, a Dios mismo, ¿ya? Y a su palabra, a su enseñanza. ¿Y qué es devoción? Amor, veneración y favor y fervor religioso, ¿ya? Para completar la idea. Entonces, vamos a Tesalonicenses 3:6. ¿Qué nos dice al respecto? Segunda Tesalonicenses 3:6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, fíjense, ojo, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Poco misericordioso Pablo. Fíjense, porque Pablo está instruyendo a Timoteo de cómo él debe conducirse y cómo debe enseñarle a la iglesia. Y le dice claramente, ¿no es cierto?, que se deben de apartar de todo este tipo de gente. Entonces, el día de mañana, si usted sabe de alguien que se dice cristiano, pero que tiene conductas cuestionables, ciérrele la puerta. A menos que tenga una instrucción muy clara de parte de Dios, anda y háblale. Repréndelo por lo que está haciendo. Pero si no te escuchó, tenlo por gentil y publicano. Eso dice la Escritura. Segunda de Tesalonicenses 2:15. ¿Qué dice? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retén la buena enseñanza, retén la buena doctrina, la sana doctrina. ¿Para qué? Para que nos libren de todo lo que ya antes vimos. ¿Ok? Segunda de Timoteo 3:6. Religiosos, falsos. 3:6, ¿qué dice? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Fíjense, las conductas de estas personas. ¿Qué es concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Lo leemos constantemente en la Escritura. Apetitos desordenados de placeres deshonestos.
¿Qué es pecado? Absolutamente es pecado, pero así se describe. Ya, apetitos desordenados de placeres deshonestos. Ojo, concupiscencia. Tito 1, 10, 11. ¿Qué dice Tito 1, 10, 11? Porque hay aún muchos contumaces, nótese, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Fíjense, estos son conocedores de la palabra porque son judíos, ¿ya? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, fíjense, por ganancias deshonestas lo que no conviene. Todo lo que hacen, lo hacen por amor al dinero. Buscan su propio bien. Buscan su propio bien. No buscan honrar y glorificar el nombre del Señor, ni buscan edificar la vida de los creyentes, sino que buscan su propio bien. Entonces, usted toma la palabra como espejo y la pone frente a los predicadores. Y usted ve si el predicador pasa o no pasa, porque esto es sedazo. Esta palabra es como el sedazo. Las mujeres saben bien lo que es un sedazo, porque hasta cuando van a hacer cosas dulces, ¿no es cierto?, toman la harina, la ponen en un tamiz y ¿para qué hace eso usted? Para eliminar toda impureza, cualquier grumo. Bueno, la palabra es eso, es el sedazo. Usted pase a los predicadores por ahí y va a ver cómo van a quedar los predicadores amontonados dentro del sedazo. ¿Sí o no? Ok. Segunda de Timoteo 1, del 5 al 7. Me equivoco. Primera de Timoteo 1, 5 al 7. Perdón. No, esta cita la agregué yo. Perdón, esta agréguenla. Esta la puse yo. Esta la voy a tener que leer. A ver, espérenme. Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo. Es primera de Timoteo 1, del 5 al 7. Fíjense, la leo. Perdón, esta la agregué mientras volví a repasar el tema. Del 5 al 7 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Fíjense. Y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Miren qué precisa es la Escritura. Queriendo ser doctores de la ley o de la palabra, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjense cómo la palabra es tan precisa para describir y enseñarnos a decir, ¿sabes qué? No te dejes llevar por este tipo de personas. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Primera de Timoteo 1, versículos 5 al 7. ¿Ya? Y estamos terminando, para los que están cansados, ¿ya? Vamos a segunda de Timoteo 3, del 7 al 9. El juicio de Dios está sobre los que obran el mal. 7 al 9. Estas siempre están aprendiendo, y se refiere a las mujercillas, ¿no es cierto?, que acabamos de leer. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Nótese, resisten a la verdad. Recuérdense, Jesús dijo, mi palabra es verdad. Hombres corruptos de entendimiento, ojo, hombres corruptos de entendimiento,
reprobos en cuanto a la fe. O sea, estos no pasaron, mas no irán más adelante porque su insensatez, nótense, hombres insensatos, será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, refiriéndose a Janes y a Jambres. Ojo, esto va a llegar el momento que esto va a quedar manifestado. El Señor dijo, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. ¿Ok? Por lo tanto, las conductas de los hombres, el Señor va a llegar un momento en que las va a hacer manifiestas. ¿Ok? Muy bien. Antes de leer Ezequiel, quiero leer otra citante, que tampoco está ahí, que también la agregué yo, que también es 1 de Timoteo 6, 3 al 5. La voy a buscar, la leo yo porque no está ahí. 2 de Timoteo, perdón. 1 de Timoteo, me da con segunda. 1 de Timoteo 6, del 3 al 5. ¿Qué dice? Si alguno enseña otra cosa, fíjense, a los que está referido al texto que leímos anteriormente, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Se dan cuenta de lo preciso que es la Escritura para enseñarnos y decirnos, esta es la conducta que ustedes deben de tener? Fíjense, vamos a Ezequiel. ¿Qué nos dice Ezequiel? El tiempo ha venido, se acerca el día. El que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. A causa de esta conducta, el juicio de Dios. Cuando estamos hablando de ira, estamos hablando de juicio de Dios. El juicio de Dios va a venir sobre la sociedad de este mundo. Ojo. ¿Ok? Por eso dije, hay palabras que no nos parecen tan gratas y que prefieren no predicar porque esto no atrae a gente, asusta a la gente. Entonces no hay que enseñarlas. Y por último, termino con esto. 1 de Juan 2:19. ¿Por qué debemos tener cuidado? ¿Por qué debemos tener cuidado? Y la Escritura nos dice que estos son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Dice, fíjense, yo les dije desde un principio, esta gente que tiene muchas de estas conductas, dice, salieron de nosotros. Fíjense, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se haga manifestase, que no todos son de nosotros. Entonces de repente usted va a decir, y la hermanita tanto, y el hermanito tanto, y el líder tanto, y el pastor. Cayó dentro de esto. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a decir, mire la importancia y la claridad como la Escritura nos aconseja para este tiempo, porque lo que estamos viviendo, este tiempo es el tiempo peligroso y estas conductas y todas estas formas de ser del ser humano se están dando aquí adentro en la iglesia. Y vamos con lo último. Mateo 13, 24 al 30. Fíjese, lo voy a buscar para leerlo acá. Usted léalo ahí, Mateo 13,
¿Ya? Del 24 al 30. Fíjese lo que dice. Dije bien, Mateo 13, 24 al 30. Perdón, por eso encontraba raro. Ok. Les refirió otra parábola diciendo, para que entendamos por qué ocurre todo esto que hemos leído. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ojo, hubo buena enseñanza, hubo buena palabra. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Respuesta, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Hasta cuando el Señor venga, esto no va a dejar de ser así dentro de la iglesia. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, amado, esta palabra nos demuestra cómo, a pesar de que usted puede enseñar sana doctrina, el diablo va a querer sembrar cizaña en usted. ¿Para qué? Para desviarlo de la verdad. ¿Para qué? Para que usted se haga seguidor de hombres, de líderes. Y que ya vimos todas las características que tienen. Entonces propóngase firme en su corazón que al único que usted va a seguir y al único que usted va a honrar, al único que a usted le va a dar honor, honra y gloria y todo reconocimiento es a aquel que dio su vida por usted en la cruz. Respete a sus pastores, respete a los que le enseñan, respete a los que le ayudan, respete si es profeta, si es evangelista o si es apóstol, respételo. Pero examine todo lo que dicen. Examine toda su enseñanza. Páselo por el tamiz, como le dije recién. Páselo por el tamiz de la verdad. Páselo por el tamiz de la palabra. A la luz de la palabra. Y si el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro no dijo conforme a la palabra, no enseñó conforme a la palabra, entonces deseche esa palabra. Y tampoco haga a ese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no lo haga su líder, no lo ponga en primer lugar. Respételo como un siervo de Dios si en realidad es fiel. Y si no es fiel, deséchelo. Pero no se haga ídolos de hombres. No se haga seguidor de hombres. Cuando usted se hace seguidor de hombres, aún conociendo la palabra, usted se transforma en un idólatra. Porque sigue a ese hombre más que a Cristo. Y Cristo no se puede reemplazar. Por más
que el hombre diga lo que diga, el único que dio su vida por ustedes en la cruz es el Señor. Y la sangre de Él es la que la limpia y lo renueva a ustedes, lo transforma y le da vida. Por eso Cristo, el Señor, tiene que ser su único Señor y Rey. Es el único que es digno de alabanza, de adoración y de toda gratitud. No ponga a ningún hombre como su referente. Su referente tiene que ser Cristo. Que el Señor le bendiga. Amén.